La señorita Marple y la gota en el pomo de la puerta. Margaret Henshaw llegó al número 7 de Willow Lane exactamente a las 7:30 de esa mañana de martes. Había limpiado la casa del Dr. Geoffrey Thornton todos los martes y viernes durante los últimos 11 años. La rutina nunca varió. El doctor valoraba la puntualidad por encima de todo. El pomo de latón de la puerta se sentía extrañamente frío bajo su palma. Algo reflejó la luz del amanecer. Una gota de líquido se adhirió a la superficie curva de metal, claro como el agua, pero extrañamente espeso. Margaret lo secó con su pañuelo sin pensarlo mucho. La casa le pareció extraña desde el momento en que entró. No olía a café preparándose. No se oía el radio transmitiendo las noticias de la mañana. El doctor Thornton siempre tomaba su café a las 8. Siempre escuchaba la BBC mientras leía las revistas médicas esparcidas por la mesa del desayuno. El silencio presionó contra sus oídos. Avanzó por el pasillo. Sus pasos resonaban con fuerza en el suelo de parqué. La puerta del estudio estaba entreabierta. La luz se filtraba por la abertura. Margaret abrió aún más la puerta. El doctor Thornton estaba sentado en su silla de cuero detrás del escritorio de caoba. Su cabeza estaba inclinada hacia atrás en un ángulo antinatural. Sus ojos miraban al techo sin ver nada en absoluto. El periódico yacía sobre su regazo. Sus gafas de leer se le habían resbalado por la nariz. Su mano derecha descansaba sobre el brazo del sillón con los dedos ligeramente curvados. Parecía como si simplemente se hubiera quedado dormido mientras leía. Pero Margaret reconoció la muerte cuando la vio. Había cuidado a su madre durante su última enfermedad. Había sostenido la mano de su esposo cuando su corazón se desplomó. La muerte tenía una quietud particular que el sueño jamás podría igualar. Su propio corazón latía con fuerza contra sus costillas. La habitación pareció inclinarse hacia un lado. Se obligó a acercarse, a tocarle la muñeca. La piel se sentía fría y cerosa. No latía el pulso bajo sus dedos temblorosos. El doctor Geoffrey Thornton estaba muerto. Margaret se tambaleó hacia atrás. Su cadera chocó contra la esquina del escritorio. Los papeles se desparramaron por el suelo. Apenas se dio cuenta. Su mente repasaba fragmentos de pensamiento. ¿Debería llamar a la policía? ¿Debería llamar a su esposa? ¿Dónde estaba la señora Thornton? El dormitorio de arriba tal vez aún estuviera dormido. Se giró para salir del estudio, para buscar ayuda, para hacer algo útil en lugar de quedarse paralizada como una tonta inútil. La puerta le llamó la atención. Estaba cerrada por dentro. La llave seguía en el mecanismo. Había usado su propia llave para entrar a la casa por la puerta principal, como siempre. Pero la puerta del estudio estaba cerrada por dentro. Un hombre no se encerró en su estudio, y luego murió por causas naturales. ¿O sí? Margaret huyó de la habitación. Sus zapatos resonaron en las escaleras mientras subía corriendo al segundo piso. Llamó con fuerza a la puerta del dormitorio principal. No hubo respuesta. La empujó para abrirla. La cama estaba perfectamente hecha, sin tocarla. La señora Eleanor Thornton no había dormido allí la noche anterior. Había una nota sobre la almohada. Margaret reconoció la elegante letra. Geoffrey. Fui a visitar a mi hermana a Bath. La discusión de anoche me dejó bastante alterado. Regresaré el viernes. Intenta arreglártelas sin causar demasiado caos. Eleanor. Margaret lo leyó 2 veces. Le temblaban tanto las manos que el papel vibraba. La señora Thornton se había ido. El doctor había muerto solo, encerrado en su estudio, sin que nadie lo oyera si pedía ayuda. Necesitaba a la policía. El teléfono estaba en la mesa del recibidor, abajo. Margaret bajó. Cada paso se sentía como caminar por agua profunda. Sus piernas apenas aguantaban su peso. Levantó el auricular. Llamó a la operadora. Esperó la conexión. Una voz nítida respondió. El agente Peters habla. Margaret abrió la boca. Las palabras se le enredaron en la lengua. Soy Margaret Henshaw. Trabajo para el doctor Thornton en Willow Lane. Tienes que venir de inmediato. El doctor ha fallecido. El tono del agente se endureció. Muerto. ¿Está segura, señora Henshaw? Estoy completamente seguro. Está en su estudio. Frío al tacto. Sin pulso. Lo encontré hace unos 10 minutos. Una pausa se prolongó a lo largo de la línea. No toque nada más, señora Henshaw. Estaré allí enseguida. La línea se cortó. Margaret colgó el auricular. Su mano dejó una huella húmeda en el plástico negro. Se dejó caer en el banco del recibidor. La casa parecía observarla, conteniendo la respiración, esperando algo. Su mente volvió a la gota en el pomo de la puerta, clara y espesa, atrapando la luz.
Sacó el pañuelo del bolsillo de su delantal. Lo desdobló con cuidado. La tela mostraba una leve mancha de humedad donde había limpiado el líquido. Se lo llevó a la nariz y lo olió con cautela. Nada, ningún olor, solo humedad. Pero algo la asaltaba en la memoria. Algo que el médico había mencionado meses atrás durante una de sus breves conversaciones. Había estado leyendo una revista médica, hablando casi consigo mismo. El veneno perfecto no deja rastro. Inodoro, incoloro, aplicado tópicamente, se absorbe por la piel en segundos. Margaret se rió. Le preguntó por qué estaba leyendo sobre venenos. El doctor Thornton la miró con esos agudos ojos grises. El conocimiento nos protege, señora Henshaw. Comprender cómo funciona la muerte nos ayuda a preservar la vida. Ella miró fijamente el pañuelo que tenía en la mano. La gota en el pomo de la puerta. La puerta cerrada desde dentro. El cuerpo no muestra signos de lucha o angustia. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿Qué hubiera pasado si el doctor Geoffrey Thornton no hubiera muerto por causas naturales? ¿Qué hubiera pasado si alguien lo hubiera asesinado? El agente Richard Peters llegó en 20 minutos. Era un hombre corpulento, de pelo ralo y metódico en todo. Había servido como alguacil del pueblo durante 15 años, sin encontrar ni una sola muerte sospechosa. Examinó el cuerpo del doctor Thornton con minuciosa atención. Tomó el pulso aunque Margaret ya había confirmado su ausencia. Observó la posición de las extremidades, el color de la piel. La ligera espuma se secó en la comisura de la boca. Probablemente, insuficiencia cardíaca. El hombre tenía 63 años. Sufría un estrés considerable debido a su profesión. Margaret se quedó flotando en la puerta. Pero la puerta estaba cerrada desde dentro. Constable. Y había algo en el pomo, un líquido. Peters miró el mecanismo de la puerta. Quizás condensación. Las noches han sido húmedas. En cuanto a la cerradura, los hombres suelen asegurar las puertas de sus estudios cuando trabajan con expedientes confidenciales de pacientes. Tomó notas en su pequeño cuaderno. Su lápiz raspó contra el papel. Margaret retorció su pañuelo entre sus manos. No había café preparado esta mañana. El doctor Thornton siempre preparaba café antes de mi llegada. Siempre. Durante 11 años lo ha hecho sin falta. El policía levantó la vista. Quizás se sentía mal. No tenía energía para su rutina habitual. Pero seguramente, si se hubiera sentido tan mal como para no tomar el café, habría llamado a un médico. Él mismo era médico. Habría reconocido los síntomas de un problema cardíaco. Peter suspiró. Señora Henshaw, entiendo que esto es angustioso. Ha encontrado a su jefe muerto. Pero no debemos crear misterios donde no los hay. El doctor Thornton era un caballero mayor. Trabajaba muchas horas. Su corazón se desplomó. Estas cosas pasan. Margaret se quedó en silencio. El agente completó su examen. Hizo los arreglos para el retiro del cuerpo. Contactó al forense. Realizó todas las diligencias oficiales necesarias. Al mediodía la noticia se había extendido por el pueblo como tinta derramada sobre papel secante. El doctor Thornton murió. Lo encontraron en su estudio. Insuficiencia cardíaca. Su pobre esposa estaba de visita con su familia. ¡Qué momento tan inoportuno! La señorita Jane Marple escuchó la noticia durante un almuerzo en la cabaña de su amiga Dorothy en High Street. Dorothy Pemberton conocía a Jane desde la infancia. Habían asistido a la misma escuela del pueblo hacía décadas. Ahora Dorothy vivía sola en una encantadora cabaña con un jardín descuidado y demasiados gatos. Ella sirvió el té con manos temblorosas. Geoffrey Thornton ha muerto. Casi no lo puedo creer, Jane. Parecía estar en perfectas condiciones cuando lo vi el sábado en la farmacia. Estaba recogiendo una receta para la señora Walsh. La señorita Marple aceptó su taza de té. Sus ojos azules tenían una expresión pensativa. ¡Qué repentino! ¿Se había quejado de sentirse mal últimamente? Dorothy se acomodó en su sillón. No que yo supiera, aunque Eleanor mencionó que últimamente había estado bastante irritante con los pacientes, trabajando hasta altas horas de la noche. Lo atribuyó al nuevo médico del pueblo, el Dr. Pierce. El joven ha estado aceptando a muchos de los pacientes más adinerados de Geoffrey. Competencia entre médicos. ¡Qué lamentable! ¡Qué desafortunado, querido! Geoffrey estaba bastante resentido. Dijo que la generación más joven no respetaba la experiencia, no apreciaba los métodos tradicionales. Acusó a Pierce de usar trucos modernos para robarle su consulta. La señorita Marple bebió un sorbo de té. Palabras fuertes.
Dorothy se inclinó hacia adelante. El mes pasado se produjo una escena terrible en el ayuntamiento. Durante la reunión del comité de beneficencia, Geoffrey y Simon Pierce tuvieron una discusión terrible. Delante de todos, Geoffrey lo acusó de comportamiento poco ético, de prometer curas milagrosas a pacientes desesperados. Simon dijo que Geoffrey era demasiado anticuado para reconocer el verdadero progreso médico. Ella hizo una pausa para respirar. La situación se puso muy tensa. Geoffrey amenazó con denunciar a Simon ante la junta médica. Simon se rió de él. Dijo que la junta estaría más interesada en las prácticas anticuadas de Geoffrey que en sus tratamientos innovadores. Qué desagradable para todos los implicados. La señora Walsh me dijo que Geoffrey había estado bebiendo más. Lo vio en el Red Lion varias noches recientemente. Solo en la barra, bebiendo whisky tras whisky. Nada propio de él. Siempre decía que el alcohol embotaba la mente médica. La gente cambia cuando está bajo presión. Dorothy sirvió más té. Luego está el asunto de Eleanor. La señorita Marple levantó las cejas. Señora Thornton. Su esposa, sí, salió para Bath ayer, o eso dijo. Pero el agente Peters mencionó que no había llegado a casa de su hermana. La llamó por teléfono para informarle de la muerte de Geoffrey. La hermana se sorprendió bastante. Dijo que Eleanor no había enviado noticias de ninguna visita. En efecto, ¿a dónde crees que fue realmente Jane? La señorita Marple dejó su taza. Quizás el matrimonio no era tan armonioso como parecía. Dorothy asintió vigorosamente. La señora Walsh los vio discutiendo terriblemente el domingo por la noche. Ella vive al lado. ¿Recuerdas? Oyó gritos a través de las paredes. Eleanor grita sobre dinero, sobre deudas, sobre Geoffrey tirando su fianza. Problemas financieros. Al parecer Geoffrey había hecho malas inversiones. Perdió una suma considerable. Eleanor estaba furiosa. Amenazó con dejarlo si no rectificaba la situación de inmediato. Los dedos de la señorita Marple se movían automáticamente. Había traído su cesta de tejer. Las agujas tintineaban suavemente mientras trabajaba. Y ahora está muerto. Qué conveniente para la señora Thornton si hubiera un seguro de vida. Los ojos de Dorothy se abrieron de par en par. Jane, no puedes sugerir que Eleanor asesinaría a su propio marido. No sugiero nada, Dorothy. Solo observo una esposa que discute por dinero, una esposa que se va de casa, una esposa que miente sobre su destino, un esposo que muere repentinamente en una habitación cerrada. Estos son simplemente hechos, pero insuficiencia cardíaca. El agente dijo insuficiencia cardíaca. Los agentes no son infalibles, querida. Tampoco son particularmente desconfiados por naturaleza. Las agujas hicieron clic más rápido. Dorothy observó la cara de su amiga. ¿Crees que algo anda mal? La señorita Marple sonrió suavemente. Creo que un hombre que ha servido como médico de aldea durante 30 años merece algo más que un análisis superficial de su muerte. Creo que una puerta cerrada plantea preguntas. Creo que la desaparición de una esposa requiere una explicación. Ella hizo una pausa en su tejido. Y creo que Margaret Henshaw es una mujer sensata que ha limpiado esa casa durante 11 años. Si notó algo inusual en el pomo de la puerta, quizás sí había algo inusual que valiera la pena notar. Dorothy dejó su taza de té con un ruido metálico. ¿Qué haremos? La señorita Marple reanudó su labor de tejer. Visitaremos a la señora Henshaw esta noche. Me gustaría mucho escuchar su relato de primera mano. La perspectiva del personal doméstico suele ser reveladora. Ven lo que otros pasan por alto. El miércoles por la tarde el pueblo bullía de teorías y especulaciones. Los preparativos del funeral se habían pospuesto. Eleanor Thornton seguía desaparecida. El forense había ordenado un examen más exhaustivo del cuerpo. La señorita Marple asistió a la reunión semanal del Instituto de Mujeres. 12 damas se reunieron en el salón de la iglesia. Se sirvió té y galletas. La conversación giró inmediatamente hacia el escándalo. La señora Dulcie Walsh habló primero. Era una mujer regordeta aficionada al chismorreo y con una desafortunada tendencia a la exageración. Oí claramente los sonidos de una discusión el lunes por la noche. Voces alzadas, muebles moviéndose. Algo se estrelló contra la pared. Ella hizo una pausa dramática. A la mañana siguiente, el pobre Geoffrey estaba muerto. La señorita Cromwell resopló. Se oye todo a través de esas delgadas paredes, Dulcie. Probablemente una discusión acalorada sobre asuntos domésticos. Las parejas casadas se pelean.
Esto era diferente. Eleanor gritó algo sobre papeles. Sobre documentos que Geoffrey le había ocultado, exigió que los mostrara de inmediato. ¿Qué tipo de documentos? La señora Walsh se encogió de hombros. No pude entender cada palabra, pero Eleanor estaba furiosa. Usó un lenguaje que no me atrevo a repetir en compañía de otros. La joven señora Davis se inclinó hacia adelante. Mi esposo vio al doctor Thornton en el banco el viernes por la mañana. Estaba retirando una suma muy grande, 500 libras en efectivo. El empleado comentó al respecto. Geoffrey se puso a la defensiva. Dijo que era un asunto personal. 500 libras, lo que sea. Parece que nadie lo sabe. La señorita Marple se sirvió más té. Quizás el doctor Thornton hubiera estado apostando. Las deudas de las carreras se acumulan rápidamente. La señora Walsh meneó la cabeza. Geoffrey detestaba el juego. Lo consideraba una debilidad moral. Sermoneó al pobre señor Henderson durante 1 hora tras descubrir que había apostado en el derby. ¿Por qué entonces retirar tal cantidad en efectivo? Chantaje. La palabra cayó como una piedra en aguas quietas. Todos se giraron hacia la señorita Cromwell. Se secó los labios con una servilleta. Solo una idea. Los médicos conocen secretos. Confidencias de los pacientes. Quizás alguien amenazaba con revelar algo que Geoffrey deseaba mantener en secreto. ¿Qué clase de secreto podría tener un médico rural que valga 500 libras? Los ojos de la señorita Cromwell brillaron. ¿Recuerdas el caso Morrison? Hace 10 años, la joven Sally Morrison murió por complicaciones tras un aborto espontáneo. En aquel entonces corrían rumores. Se preguntaba quién la había atendido, si se habían seguido los procedimientos adecuados. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron. El doctor Thornton trató a la señorita Morrison. Lo hizo, y la familia nunca aceptó del todo la explicación de las complicaciones naturales. Sospechaban negligencia, quizás algo peor. Las damas guardaron silencio. La señora Davis habló en voz baja. Mi prima trabaja en el hospital del condado vecino. Mencionó que el doctor Thornton tenía privilegios allí. De hecho, lo suspendió. Hace 3 años, tenía una pregunta sobre un paciente que falleció inesperadamente durante un procedimiento de rutina. Suspendido. Temporalmente. Se investigó el asunto. No se presentaron cargos formales, pero el hospital le sugirió discretamente que limitara su práctica al pueblo, que se mantuviera alejado de los procedimientos quirúrgicos. Cielos. La señorita Marple reanudó su labor de tejer. Un médico cuya carrera sufrió reveses. Un hombre al borde de la ruina. Una esposa que amenaza con abandonarlo. Poderosos motivos para la desesperación. Pero el motivo de lo que Jan... La señora Cromwell interrumpió. ¿Alguien ha considerado que Geoffrey podría haberse quitado la vida? Suicidio. Eso explicaría la puerta cerrada. La ausencia de lucha. Un hombre al límite de sus recursos que decide poner fin a su sufrimiento. Pero no había ninguna nota. Ningún indicio de intención suicida. No todos los que toman ese camino dejan explicaciones. La señorita Marple meneó ligeramente la cabeza. Autodestrucción por insuficiencia cardíaca. Bastante difícil de organizar. Entonces, veneno. Los médicos tienen acceso a cualquier cantidad de sustancias letales. La habitación volvió a quedar en silencio. La joven señora Davis rompió el silencio. Hay otra posibilidad. Dr. Pierce, el nuevo médico. Él y Geoffrey eran enemigos acérrimos. Todo el mundo lo sabe. Simon Pierce quería el bufete de Geoffrey, su reputación, su posición en el pueblo. Querer y asesinar son cosas muy diferentes, querida. Lo son. Mi esposo oyó a Simon decir que deseaba que Geoffrey muriera para que el pueblo pudiera entrar en el siglo XX. Esas mismas palabras. Muérete. Palabras de enojo dichas con frustración. Quizás. Pero Simon tiene formación en química. Trabajó en un laboratorio de investigación antes de dedicarse a la medicina general. Sabría cómo crear venenos imposibles de rastrear. Los dedos de la señorita Marple trabajaban incansablemente en su tejido. Venenos imposibles de rastrear. ¡Qué específico! La señora Walsh contribuyó con entusiasmo. Y Simon fue visto afuera de la casa de Geoffrey el lunes por la noche. Pasó varias veces. La señora Henderson lo notó. Le pareció extraño. Se preguntó si se estaba armando de valor para enfrentarse a Geoffrey otra vez. Pasar caminando no es ninguna prueba de asesinato, pero lo sitúa cerca de la escena. Así como también el lugar de decenas de otros aldeanos que podrían haber caminado por Willow Lane esa tarde. La reunión terminó en una acalorada especulación. La señorita Marple recogió sus pertenencias
y se preparó para partir. La señora Walsh la agarró del brazo. Jane, ya has resuelto acertijos. Misterios del pueblo. ¿Qué opinas de esta situación? La señorita Marple se ajustó el sombrero. Todavía no le doy importancia, Dulcie. Solo observo que un médico respetado ha fallecido en circunstancias que suscitan dudas, que su esposa ha desaparecido, que varias personas le tenían mala voluntad, que el dinero, la reputación y la rivalidad profesional generan emociones intensas. Ella cogió su cesta de tejer. Las emociones humanas cambian muy poco, independientemente del tiempo o el lugar. La avaricia, los celos y el miedo a la venganza impulsan a las personas a realizar acciones extraordinarias. El desafío es determinar qué emoción impulsó a cada persona a realizar tal o cual acción. ¿Crees que Geoffrey fue asesinado? Creo que la verdad merece ser descubierta. Queda por ver si esa verdad prueba un asesinato o un accidente o una muerte natural. El jueves por la mañana trajo lluvia. La señorita Marple visitó a Margaret Henshaw en su pequeña casa de campo cerca de la plaza del pueblo. Margaret abrió la puerta con aspecto exhausto. Unas ojeras le ensombrecían los ojos. Le temblaban ligeramente las manos al invitar a la señorita Marple a entrar. La cabaña era modesta pero impecable. Todo estaba en perfecto orden. Flores frescas en un jarrón, cojines perfectamente colocados. Se sentaron en el pequeño salón. La señorita Marple aceptó el té. Esperó pacientemente mientras Margaret se recomponía. Finalmente el ama de llaves habló. No puedo dejar de pensar en ello, señorita Marple. Esa gota en el pomo, la puerta cerrada, el silencio de la casa. Algo iba terriblemente mal. Cuéntame todo lo que recuerdas, Margaret. Cada detalle, por insignificante que parezca. Margaret respiró temblorosamente. El pomo de la puerta estaba frío, más frío de lo debido, y el líquido no era como la condensación común, era más espeso, de textura casi aceitosa. Ella sacó el pañuelo de su bolsillo. Lo limpié con esto. ¡Qué tontería! Pero no pensé, no me di cuenta. La señorita Marple examinó el pañuelo con atención. La leve mancha de humedad hacía tiempo que se había secado. No quedaba nada visible. Usted mencionó que el doctor Thornton una vez habló de venenos. Sí. Hace varios meses. Estaba leyendo sobre toxinas tópicas, sustancias que se absorben por contacto con la piel. Parecía bastante fascinado. Tomó notas en los márgenes de su diario. ¿Sabes qué pasó con ese diario? Margaret frunció el ceño. Creo que permaneció en su estudio. Guardaba todos sus diarios médicos en el estante detrás de su escritorio. ¿Alguien ha buscado el estudio desde su muerte? El agente Peters realizó una breve inspección. La señora Thornton no ha regresado. La casa está vacía, cerrada. El agente tiene la llave. La señorita Marple bebió su té pensativamente. Limpiaste esa casa durante 11 años. Conocías a la perfección los hábitos del doctor Thornton. ¿Te pareció extraño algo más esa mañana? Margaret reflexionó. El café. Siempre lo preparaba antes de empezar su rutina matutina. La cafetera estaba sin usar en la estufa. Los pozos permanecieron en su recipiente. Todo exactamente igual que lo había dejado el viernes. Así que lo que pasó ocurrió antes de su hora habitual de desayuno. Al parecer sí, llevaba su bata, no su ropa de diario. El dormitorio mostraba que había dormido en la cama. O al menos se había acostado sobre ella. Las sábanas estaban revueltas. ¿A qué hora se habría levantado normalmente? 6:30. Era religiosamente puntual. Café a las 7. Vestido y en su estudio a las 7:30. Las primeras citas con los pacientes empezaban a las 9. Sin embargo, lo encontraron muerto a las 7:30, todavía en bata. Sí. Como si se hubiera ido a su estudio nada más despertar. Antes de tomar el café. Antes de vestirse. De lo más irregular. ¿Por qué un hombre se saltaría su rutina invariable? Los ojos de Margaret se abrieron de par en par. Si algo urgente exigía su atención inmediata. O si alguien lo convocó al estudio antes de que pudiera completar sus preparativos matutinos. Pero la puerta estaba cerrada desde dentro. ¿Cómo podía haber estado alguien más presente? Una excelente pregunta. La señorita Marple dejó su taza de té. Margaret, me gustaría examinar ese pañuelo más de cerca. Con tu permiso, se lo llevaré a un amigo químico del pueblo vecino. Alguien discreto que pueda identificar cualquier resto de la sustancia. Margaret lo entregó inmediatamente. Por favor, cualquier cosa que pueda ayudar. No soporto pensar que borré la única evidencia de juego sucio.
La evidencia persiste en muchas formas. Querida, tus observaciones, tu memoria, tus instintos, estos son tan importantes como las pruebas físicas. Ella metió cuidadosamente el pañuelo en su bolso. Una pregunta más. ¿Tenía el Dr. Thornton enemigos, más allá de su rivalidad profesional con el Dr. Pierce? Más allá de su matrimonio problemático? Margaret dudó. Hubo pacientes que sintieron que les había fallado, la señora Beatrice Aldrich, por ejemplo. Su hijo Timothy falleció hace 5 años. Meningitis. Culpó al Dr. Thornton por no diagnosticarlo con la suficiente rapidez. Le escribió cartas terribles. Lo acusó de incompetencia, de preocuparse más por sus honorarios que por un tratamiento adecuado. ¿Cómo respondió el Dr. Thornton? Estaba devastado. La muerte de Timothy lo afectó profundamente. Se cuestionó cada decisión que había tomado. Consultó a especialistas. Revisó textos médicos. Intentó comprender lo que se le había escapado. Pero la señora Aldrich no estaba convencida de su genuino arrepentimiento. Ella lo llamó asesino. Dijo que había matado a su hijo por negligencia. Amenazó con arruinar su reputación, para asegurarse de que todos supieran lo que había hecho. Tomó medidas ante estas amenazas. Habló con cualquiera que la escuchara. Escribió cartas a la Junta Médica. La Junta investigó. No encontró evidencia de mala praxis. La enfermedad había progresado demasiado rápido. Ningún médico podría haber salvado a Timothy una vez que la infección llegó a esa etapa. La voz de Margaret bajó. Pero Beatriz nunca lo perdonó. Nunca dejó de odiarlo. Asistía a sus conferencias en el ayuntamiento. Se sentaba en primera fila. Lo miraba con tanta malicia. Eso lo ponía terriblemente nervioso. ¿Dónde está la señora Aldrich ahora? Vive en la cabaña junto al río, sola. Su esposo la abandonó 2 años después de la muerte de Timothy. No soportaba su constante dolor y rabia. Se ha vuelto bastante solitaria. Pasa los días leyendo, caminando junto al agua, evitando el contacto humano. ¿Qué hizo antes de la muerte de su hijo? Enseñó química en un colegio de niñas. Al parecer, era brillante. Publicó artículos sobre compuestos químicos. Ganó premios por su investigación. Las agujas de la señorita Marple hacían clic más rápido. Una mujer experta en química. Una mujer que odia profundamente al Dr. Thornton. Una mujer sin nada que perder. No puedes pensar que Beatriz sea capaz de asesinar. Creo que el duelo transforma a las personas, Margaret. Creo que la ira busca salidas. Creo que el conocimiento combinado con la oportunidad crea posibilidades peligrosas. Pero ¿cómo habría entrado en una habitación cerrada? Quizás la habitación estaba cerrada después de la muerte, no antes. Quizás la puerta cerrada sea en sí misma parte del engaño. Margaret se quedó mirando. ¿Crees que esto fue cuidadosamente planeado? Ejecutado deliberadamente. Creo que un hombre no muere de un aparente fallo cardíaco con un líquido misterioso en el pomo de su puerta por simple casualidad. Creo que alguien con conocimientos médicos o químicos ideó un escenario diseñado para parecer natural. Creo que estamos ante un asesinato ingenioso disfrazado de desgracia. La señorita Marple se puso de pie. Y creo, Margaret, que tu perspicacia y tu sensatez nos han dado la clave para desentrañar este engaño. Esa gota en el pomo de la puerta podría ser justo lo que el asesino esperaba que nadie notara. Eleanor Thornton reapareció el viernes por la mañana. Llegó a la comisaría del pueblo en un coche de alquiler. Su elegante traje de viaje no mostraba ninguna arruga. Su maquillaje permanecía impecable. Su compostura nunca flaqueó. El agente Peters realizó la entrevista en su pequeña oficina. La señorita Marple estaba de visita en la estación en ese preciso momento. Había traído bollos recién hechos para la merienda de la gente. Un gesto de amabilidad vecinal que la llevó a la habitación contigua, con la puerta entreabierta. La voz de Eleanor se escuchó claramente a través del espacio. Fui a London Constable, no a Bath. Le mentí a Geoffrey porque necesitaba tiempo lejos de su comportamiento insoportable. Nuestro matrimonio se había vuelto insoportable. Peter se aclaró la garganta. ¿Por qué Londres? Específicamente la señora Thornton. Me reuní con un abogado para hablar del proceso de divorcio. El consumo de alcohol de Geoffrey había empeorado. Su temperamento se había vuelto violento. Temía por mi seguridad. ¿Te golpeó? Todavía no. Pero la rabia en sus ojos me advirtió que la violencia era inminente. Necesitaba protección legal, seguridad financiera, una manera de dejarlo sin quedar en la indigencia. Aún así no le informaste a tu marido de tu destino.
¿Le dirías a un hombre inestable que planeas divorciarte de él y quedarte con la mitad de sus bienes restantes? Creo que no. Peters tomó notas. ¿Dónde te alojaste en Londres? El Hotel Savoy. Puedo proporcionar recibos. Me registré el lunes por la tarde. Permanecí allí hasta que recibí la noticia del fallecimiento de Geoffrey el jueves por la noche. Estuviste inaccesible durante 3 días. Le dije al hotel que no quería molestias, ni llamadas, ni interrupciones. Necesitaba paz para pensar con claridad en mi futuro. Qué momento más que oportuno, señora Thornton. La voz de Eleanor se volvió helada. Conveniente. ¿Crees que la muerte de mi esposo me resulta conveniente? A pesar de nuestras dificultades, Geoffrey siguió siendo mi esposo durante 26 años. Su muerte es trágica, no conveniente. Perdón, mala elección de palabras. Pero debes admitir que las circunstancias plantean dudas. ¿Qué preguntas exactamente? Estaba en Londres. Geoffrey estaba aquí. No podría haberle hecho daño desde tan lejos. A menos que hayas dispuesto que otra persona haga el daño. El silencio se prolongó durante varios segundos. La respuesta de Eleanor fue baja y peligrosa. Esa es una acusación vil. ¿En qué te basas para hacerla? Su matrimonio estaba en crisis. Solicitaron el divorcio. La muerte del Dr. Thorne elimina la necesidad de largos procedimientos legales. Heredan todo sin división de bienes. También heredé deudas. Constable. Geoffrey debía dinero a la mitad de los comerciantes de 3 condados. Sus inversiones habían fracasado estrepitosamente. La casa tiene una segunda hipoteca de la que no sabía nada hasta que su banquero me contactó ayer. Ella hizo una pausa. Si quisiera que Geoffrey muriera por dinero, entonces soy un pésimo juez de ganancias. Su muerte me deja prácticamente sin nada. Peters movió papeles en su escritorio. La póliza de seguro de vida. ¿Qué póliza de seguro de vida? El de 2.000 libras. Lo sacaron hace 8 meses. La sorpresa de Eleanor sonaba genuina. No sabía nada de ninguna póliza de seguros. Geoffrey se encargaba de todos los asuntos financieros. Se negaba a hablar de dinero conmigo. Me consideraba impropio de una mujer ocuparme de esas cosas. Usted es la única beneficiaria, señora Thornton. Entonces debió haberlo comprado sin avisarme. Quizás se sentía culpable por sus malas inversiones. Quería protegerme en caso de su muerte. O tal vez usted conocía la política y decidió que era preferible cobrarla a divorciarse de un borracho sin dinero. El sonido de una mano golpeando un escritorio resonó en el aire. La voz de Eleanor tembló de furia. No me quedaré aquí sentado soportando estos insultos. A menos que pretendan acusarme de algún delito, me voy. Inmediatamente. Se oyeron pasos acercándose a la puerta. La señorita Marple se alejó rápidamente de su posición de escucha. Se dedicó a preparar bollitos en un plato. Eleanor pasó rápidamente. Tenía el rostro enrojecido de ira. No vio a la señorita Marple en el pasillo. Peters apareció momentos después con aspecto frustrado. La señorita Marple le ofreció el plato. Parece preocupado, agente. Quizás un bollo le vendría bien. Él aceptó agradecido. La viuda es inocente o una actriz notable. No puedo determinar cuál. ¿Qué te sugiere tu instinto? Peter suspiró. Parece realmente sorprendida por la póliza de seguro, realmente angustiada por las deudas. Pero su ausencia en estos momentos críticos me preocupa mucho. Londres ofrece la distancia perfecta para escapar del crimen. El forense ha terminado su examen. Los hallazgos preliminares indican un paro cardíaco. Sin embargo, notó una decoloración inusual alrededor de las yemas de los dedos. Leve ardor en la piel. Envió muestras de tejido a un laboratorio para su análisis. Las cejas de la señorita Marple se arquearon, ardiendo. ¡Qué curioso! En efecto, el forense sospecha un posible contacto con una sustancia cáustica. Algo que causó daño tisular antes de la muerte. El pomo de la puerta. Peters pareció sobresaltado. ¿Cómo supiste del pomo de la puerta? Margaret Henshaw lo mencionó. Una gota de líquido, claro, pero extrañamente espeso. La expresión del policía se endureció. Ese detalle no estaba destinado a ser de conocimiento público. La verdad suele emerger independientemente de la intención. Constable, sobre todo cuando las personas observadoras prestan atención a circunstancias inusuales. Ella dejó el plato. Alguien ha examinado a fondo el estudio del Dr. Thornton, sus documentos, sus diarios, su correspondencia reciente. Peters negó con la cabeza. La señora Thornton debe dar permiso. Hasta ahora no estaba disponible. Solicitaré acceso esta tarde. Le sugiero que examine sus registros médicos con especial atención.
Margaret mencionó que guardaba extensas notas sobre diversas toxinas, en particular sobre venenos tópicos. ¿Por qué un médico rural investigaría venenos? Pues claro, a menos que sospechara que alguien pretendía usar ese conocimiento en su contra. Sección 6. La pista crítica. El sábado por la tarde, la señorita Marple visitó a su amiga química en el pueblo vecino. El señor Edmund Fairfax regentaba una pequeña farmacia situada entre una panadería y una librería. Tenía 70 años, manos temblorosas y una mente brillante. Había analizado el pañuelo utilizando su limitado equipo de laboratorio. Los resultados lo perturbaron profundamente. Jane, hiciste bien en traerme esto. Quedan restos de un compuesto en las fibras de la tela, dimetilsulfóxido mezclado con algo que no puedo identificar con exactitud. Dimetilsulfóxido, un disolvente, transporta otras sustancias a través de la piel, de hecho con bastante rapidez. En cuestión de segundos tras el contacto, el compuesto se absorbe por completo. ¿Qué tipo de sustancias transportaría? Fairfax se ajustó las gafas. Eso es lo inquietante. El compuesto secundario parece ser de origen botánico, un alcaloide derivado de materia vegetal, similar a los compuestos presentes en la cicuta o la adelfa, pero no exactamente iguales. ¿Podría causar la muerte? ¿En suficiente concentración? Absolutamente. Los alcaloides alteran la función cardíaca. El corazón simplemente se detiene. La muerte parece completamente natural, a menos que alguien sepa buscar marcadores tisulares específicos. Y estos marcadores serían: daño celular en el punto de contacto, ligera quemadura o decoloración. El alcaloide destruye las células al penetrar. El rostro de la señorita Marple permaneció tranquilo, pero su mirada se agudizó. El forense observó decoloración en las yemas de los dedos del Dr. Thornton. Entonces sus sospechas se confirman. Alguien aplicó este compuesto a una superficie que sabían que el Dr. Thornton tocaría. Lo más probable es que fuera el pomo de la puerta. Al sujetarlo, el veneno se absorbió por la piel. Probablemente no sintió nada al principio, quizás un ligero cosquilleo. Luego, a los pocos minutos, su corazón empezó a fallar. ¿Cuánto tiempo pasa desde el contacto hasta la muerte? De 10 a 20 minutos, dependiendo de la dosis y la fisiología individual. Habría tenido tiempo de entrar a su estudio, sentarse en su escritorio, empezar a leer. Entonces, los síntomas aparecerían repentinamente: dolor en el pecho, dificultad para respirar, parálisis. La muerte sobreviene rápidamente. ¿Podría haber pedido ayuda? Fairfax meneó la cabeza. El alcaloide afecta las vías neuronales. El habla se vuelve imposible. El movimiento cesa. La víctima permanece consciente, pero incapaz de actuar. Una forma terrible de morir. La señorita Marple aceptó esta información con silenciosa tristeza. ¿Quién tendría el conocimiento para crear un compuesto así? Alguien con formación en química, formación farmacológica, experiencia en botánica. La síntesis no es sencilla. Requiere comprender las reacciones químicas y las proporciones adecuadas. Un médico quizás. Posiblemente. Aunque la mayoría de los médicos se centran en aplicaciones curativas, crear toxinas requiere conocimientos completamente diferentes. Entonces era químico investigador. Mucho más probable. Alguien que trabajó con compuestos vegetales. Alguien que estudió las estructuras de los alcaloides. La señorita Marple agradeció a Fairfax su discreción y experiencia. Regresó al pueblo con severa determinación. Las piezas se ensamblaban formando una imagen inquietante. Alguien con conocimientos científicos había creado un compuesto letal. Alguien tenía acceso a la casa del Dr. Thornton. Alguien había aplicado el veneno conociendo su rutina matutina. Esa noche visitó a Beatrice Aldrich. La cabaña junto al río estaba aislada de las demás casas. Estaba rodeada de jardines descuidados. La pintura de las contraventanas se desprendía. Un aire de abandono lo invadía todo. La señorita Marple llamó con firmeza. No hubo respuesta. Ella volvió a llamar. Finalmente se oyeron pasos acercándose. La puerta se entreabrió. Una mujer demacrada miró por la rendija. Beatrice Aldrich había sido hermosa en su día. Las fotografías en el ayuntamiento mostraban a una mujer vibrante, de ojos brillantes y porte seguro. La criatura que tenía delante la señorita Marple se parecía poco a ella. Su cabello colgaba lacio y gris, su piel se tensaba sobre huesos prominentes. Sus ojos reflejaban una intensidad febril. Sí, ¿qué quieres? La señorita Marple sonrió suavemente. Señora Aldrich,
Soy Jane Marple. Estoy de visita en el pueblo. Me gustaría hablar con usted sobre el Dr. Thornton. La puerta empezó a cerrarse. No tengo nada que decir sobre ese hombre. Entiendo que perdiste a tu hijo, Timothy. Hace 5 años. Te expreso mi más sentido pésame por tu pérdida. Beatriz dudó. Timothy murió debido a la incompetencia de Geoffrey Thornton. Me gustaría saber si me conceden unos minutos. Hace poco perdí a mi sobrino por una enfermedad. Creo que hablar con otras personas que han pasado por un duelo similar ayuda a aliviar la carga. Algo en el tono de la señorita Marple traspasó las defensas de Beatriz. La puerta se abrió más grande. Muy bien. Pase. Pero solo puedo dedicarle un rato. El interior de la cabaña armonizaba con el descuido exterior. Había libros apilados por todas partes. Platos sin lavar llenaban el fregadero. El polvo cubría todas las superficies. Se sentaron en un salón estrecho. Beatriz no ofreció té. La señorita Marple habló con cuidado. La muerte de su hijo debe haber sido devastadora. La devastación no basta para describirla. Timothy era brillante, talentoso, habría logrado cosas extraordinarias. Thornton lo asesinó por negligencia y arrogancia. ¿Crees que el Dr. Thornton podría haberlo salvado? Sé que pudo haberlo hecho. Los síntomas eran claros: fiebre alta, dolor de cabeza intenso y sensibilidad a la luz. Cualquier médico competente habría reconocido la meningitis de inmediato. Quizás la progresión fue inusualmente rápida. La voz de Beatriz se volvió amarga. No lo defiendan. Thornton descartó los síntomas de Timothy como gripe. Nos dijo que le diéramos aspirina y que descansara. Para cuando surgió el verdadero diagnóstico, ya era demasiado tarde. La infección se había propagado. Mi hijo murió en agonía mientras Thornton ofrecía disculpas sin sentido. Inicié acciones legales. La junta médica no encontró motivos para la mala praxis. Protegen a los suyos. Los médicos nunca admiten la culpa. Nunca aceptan la responsabilidad. Cierran filas y destruyen a cualquiera que los desafíe. Eso debe haber sido terriblemente frustrante. Frustrante. Quería justicia. Quería que Thornton perdiera su licencia. Quería que sufriera como Timothy, como yo. Las agujas de la señorita Marple se movían constantemente. ¿Tomó usted alguna acción más allá de la denuncia oficial? Me aseguré de que todos supieran lo que había hecho. Se lo conté a cualquiera que quisiera escucharme. Asistí a sus conferencias para recordarle su crimen. Quería que viera la muerte de Timothy en mis ojos cada vez que me mirara. Una poderosa forma de venganza. No era venganza. Era la verdad. Alguien tenía que decir la verdad sobre Geoffrey Thornton. La señorita Marple hizo una pausa mientras tejía. Usted enseñó química, señora Aldrich. Beatriz se puso rígida. Lo hice. Hace años, antes de Timothy, antes de que todo se derrumbara. Te especializaste en compuestos vegetales, si no recuerdo mal. ¿Cómo supiste eso? Los chismes del pueblo corren por todas partes. Publicaste artículos de investigación. Recibiste reconocimiento por tu trabajo con alcaloides. Beatriz se levantó bruscamente. ¿Qué está usted insinuando, señorita Marple? No quiero decir nada. Simplemente observo que posees el conocimiento para crear compuestos sofisticados. Que albergabas un profundo resentimiento hacia el Dr. Thornton. Que su repentina muerte te beneficia psicológicamente, si no materialmente. ¿Crees que lo maté? ¿Acaso tú? La risa de Beatriz no tenía humor. Ojalá lo hubiera hecho. Ojalá tuviera el coraje de actuar según mi odio. Pero soy una cobarde, señorita Marple. Una mujer patética y destrozada, que apenas tiene fuerzas para alimentarse. El asesinato requiere planificación, esfuerzo, determinación. No me queda ninguna de esas cosas. Ella se movió hacia la puerta. Creo que deberías irte ahora. La señorita Marple recogió sus pertenencias. Una última pregunta. ¿Dónde estabas el lunes por la noche y el martes por la mañana? Aquí. Solo. Donde siempre estoy. No tengo coartada si eso es lo que buscas. No hay testigos de mi aislamiento. No hay prueba de inocencia más allá de mi palabra. Gracias por su tiempo, señora Aldrich. Disculpe la molestia. Beatriz no respondió. La señorita Marple regresó a través del jardín invadido por la vegetación, sumida en sus pensamientos. Beatriz se poseía el conocimiento, el motivo, la oportunidad. Sin embargo, algo andaba mal. La desesperación de la mujer parecía genuina. Su rabia se había vuelto interna, no externa. Una mujer rota se convirtió en una pobre asesina. La venganza requería una energía que Beatriz ya no poseía.
Alguien más había utilizado un conocimiento similar con efectos más letales. Alguien cuyo motivo permaneció oculto bajo capas de engaño. Sección 7. Conexiones ocultas. El domingo por la mañana se celebró el servicio religioso habitual. Casi todo el pueblo asistió. El banco vacío del Dr. Thornton quedó como testimonio silencioso de la pérdida. La señorita Marple se sentó al fondo. Sus ojos lo observaban todo. Eleanor Thornton llegó tarde. Vestía de luto riguroso. Vestido negro, sombrero negro con velo. Guantes negros. Se dirigió sola al primer banco. El Dr. Simon Pierce se sentó al otro lado del pasillo. Evitaba mirar a la viuda. Su incomodidad era visible en cada línea rígida de su postura. La enfermera Cynthia Webb asistió fielmente. Había trabajado como asistente del Dr. Thornton durante 7 años. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Apretaba su libro de oraciones con tanta intensidad que le temblaban los nudillos. Robert Thornton entró a trompicones a mitad del primer himno. El hermano menor del Dr. Thornton, un abogado fracasado con problemas de alcohol y deudas crecientes. Llevaba el traje arrugado, la corbata torcida. Olía a whisky incluso a varios bancos de distancia. Después del servicio, la señorita Marple se quedó en el cementerio. Observó cómo se dispersaban los dolientes. Observó sus interacciones. Anotó quién hablaba con quién evitaba a quién. Eleanor se fue rápidamente sin hablar con nadie. Robert se acercó al Dr. Pierce agresivamente. ¿Crees que puedes encargarte de su consultorio? Simplemente ponte en su lugar. Pero todos saben que lo llevaste a la muerte. Pierce retrocedió. No hice nada parecido. El corazón del Dr. Thornton falló. No tuve ninguna participación. Tu competencia lo destruyó. Tus métodos modernos. El robo de sus pacientes. Querías que se fuera. Baja la voz, Robert. Este no es el momento ni el lugar. Robert agarró la solapa de Pierce. ¿Lo envenenaste? ¿Usaste tus valiosos conocimientos de química para asesinar a mi hermano? Pierce se liberó de un tirón. Estás borracho y deliras. Geoffrey murió de causas naturales. Ahora déjame en paz antes de que llame al alguacil. Él se alejó. Robert se tambaleaba sobre sus pies. Murmuraba maldiciones en voz baja. La señorita Marple se acercó suavemente. Señor Thornton, lamento mucho su pérdida. Robert se concentró en ella con dificultad. Mi hermano fue asesinado. Todos dicen lo contrario. Pero yo sé la verdad. ¿Qué verdad es esa? Alguien lo quería muerto. Alguien que se benefició de su muerte. Siga el dinero, señorita. Siempre siga el dinero. ¿Quién se beneficia con la muerte del Dr. Thornton? Eleanor, obviamente. 2.000 libras del seguro. Liberada de un matrimonio fracasado. Pero no es lo suficientemente inteligente como para planear un asesinato. Demasiado emotiva. Demasiado impulsiva. ¿Quién más entonces? Robert se acercó más. Su aliento era fétido. Simon Pierce consigue la consulta. Los pacientes. La reputación. Todo lo que Geoffrey construyó a lo largo de 30 años. Pierce se convierte en el médico del pueblo de la noche a la mañana. Se acabó la competencia. Se acabó el rival acérrimo que lo hace parecer incompetente. El Dr. Pierce parece realmente angustiado por la muerte de su hermano. Los actores se angustian cuando les dan la señal. Pierce es astuto, calculador. Estudió química antes que medicina. Conoce los venenos. Tenía motivos y medios. Y oportunidad. Robert asintió vigorosamente. Fue visto cerca de la casa de Geoffrey el lunes por la noche. Hay varios testigos. Afirma que hacía visitas a domicilio en la zona. Pero nadie puede confirmar cuáles casas. Una coartada conveniente. Imposible de refutar. ¿Y usted, señor Thornton? ¿Dónde estaba el lunes por la noche? La expresión de Robert se volvió sombría. En casa. Durmiendo. Solo. Sí, solo. Mi esposa me dejó hace 3 años. No puedo probar que estuviera en casa. No puedo probar que no estuviera. Pero no tenía ninguna razón para matar a Geoffrey. Usted heredó su patrimonio. ¿Qué patrimonio? Deudas y una casa hipotecada. Equipo médico que no vale nada. Unos cientos de libras en el banco. No vale la pena matar por ello. Aún así pareces convencido de que alguien lo asesinó. Porque Geoffrey me dijo que alguien lo quería muerto. La atención de la señorita Marple se agudizó. Cuando te dijo esto, hace 3 semanas, vino a mi oficina, agitado, paranoico. Dijo que había descubierto algo peligroso, el secreto de alguien. Se negó a dar detalles. Dijo que cuanto menos supiera, más segura estaría. Dijo de quién es el secreto. No, pero estaba aterrorizado.
Terror real no imaginado. Geoffrey no era propenso a la histeria. Si creía estar en peligro, el peligro existía. ¿Informó esto a las autoridades? Lo planeaba. Estaba reuniendo pruebas. Documentación. Quería pruebas antes de hacer acusaciones. ¿Qué pasó con esta evidencia? Robert se encogió de hombros con impotencia. Desapareció. Registré su estudio después de su muerte. No encontré nada, ni papeles, ni archivos, ninguna documentación de ningún tipo, salvo los historiales rutinarios de los pacientes. Alguien lo quitó. Obviamente, el asesino limpió lo que dejó. Se llevó todo lo incriminatorio. La señorita Marple absorbió esta información. Tu hermano llevaba diarios médicos. ¿Los encontraste? Robert frunció el ceño. Ahora que lo mencionas, no. Siempre tenía montones de diarios. Tomaba notas extensas. Deberían haber estado en su estudio. Pero los estantes estaban vacíos. El asesino también se los llevó. Debe tener. La señorita Marple le dio las gracias a Robert y se alejó. Encontró a la enfermera Webb sentada sola en un banco. La joven miraba fijamente al vacío. Las lágrimas corrían por su rostro. La señorita Marple se sentó a su lado. Usted se preocupaba profundamente por el doctor Thornton. Cynthia levantó la vista. Su voz estaba cargada de dolor. Era un hombre maravilloso, un médico brillante. Me lo enseñó todo. Le debía muchísimo. ¿Cuánto tiempo trabajaron juntos? 7 años. Desde que terminé mi formación en enfermería, me contrató cuando nadie más lo hizo. No tenía experiencia, ni referencias. Me dio una oportunidad. Eso fue generoso de su parte. Era generoso con todos. Digan lo que digan de él ahora. Cualesquiera que sean los rumores, Geoffrey era fundamentalmente decente. Defectuoso, sin duda, pero decente. ¿Qué defectos? Cynthia dudó. Bebía demasiado últimamente. El estrés de competir con el Dr. Pierce, los problemas financieros, las constantes críticas de Eleanor, lo desgastaban. Cometía errores. ¿Qué tipo de errores? Ella retorció su pañuelo. Cosas pequeñas. Olvidar citas. Extraviar archivos. Recetar dosis incorrectas ocasionalmente. Nada catastrófico, pero suficiente para preocuparme. ¿Lo confrontaste acerca de estos errores? Lo intenté. Se puso a la defensiva. Se enojó. Dijo que estaba cuestionando su competencia. Discutimos. Terrible. El día antes de su muerte. ¿Sobre qué discutieron? La voz de Cynthia se redujo a un susurro. Encontré sedantes que faltaban en el armario cerrado. Barbitúricos fuertes, suficientes para matar a alguien. Le pregunté a Geoffrey qué había pasado con ellos. Afirmó que los había recetado, pero no había constancia en el libro de registro, ni el nombre del paciente. Nada. ¿Qué crees que pasó? Pensé que él mismo las tomaba. Se automedicaba para el estrés y el insomnio. Le rogué que buscara ayuda. Se negó. Me acusó de espiarlo, de intentar destruir su carrera. ¿Cómo terminó la discusión? Me despidió. Me dijo que me fuera inmediatamente. Dijo que me enviaría mi último sueldo. Le rogué que lo reconsiderara. No me escuchó. Así que no estabas trabajando para él cuando murió. No. Estaba en casa, desempleado. Mi carrera está arruinada. Todo por intentar ayudarlo. Nuevas lágrimas corrieron por sus mejillas. Ahora está muerto y nunca pude disculparme. Nunca pude decirle que actué por preocupación, no por traición. La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en la mano. ¿Alguien más sabía sobre los sedantes desaparecidos? No se lo dije a nadie. Habría destruido lo que quedaba de la reputación de Geoffrey. ¿Dónde están esos sedantes ahora? No tengo ni idea. Quizás sí me los recetó. Quizás no vi la entrada en el registro. Quizás me equivoqué en todo. O quizás alguien más los tomó. Cynthia pareció sobresaltada. OMS, esa señorita Webb, es precisamente lo que debemos determinar. El lunes por la mañana el humo era tan espeso como el algodón. La señorita Marple recibió un mensaje urgente del agente Peters. Había ocurrido otro incidente. Ella llegó a la comisaría y encontró el caos. El doctor Simon Pierce estaba sentado en la sala de interrogatorios, pálido y conmocionado. Sus manos temblaban violentamente. Una taza de té permanecía intacta frente a él. Peters tomó a la señorita Marple aparte. Alguien intentó envenenarlo anoche. Se desplomó durante la cirugía vespertina. Lo llevamos de urgencia al hospital. Los médicos le hicieron un lavado de estómago. Encontraron rastros del mismo alcaloide que mató a Thornton. La expresión de la señorita Marple permaneció tranquila.
pero su mente iba acelerada. ¿Cómo entró el veneno en su sistema? Al parecer, su café. Se tomó media taza en su última cita. A los pocos minutos se sintió mareado, con náuseas. Su corazón empezó a latirle con fuerza. Logró llamar para pedir ayuda antes de perder el conocimiento. ¿Quién preparó el café? Lo hizo. En su propio consultorio, la olla estaba lista. Supuso que su recepcionista la había preparado como siempre. ¿Dónde estaba la recepcionista? Se fue a casa por hoy. Sale a las 5. Pierce trabaja hasta tarde casi todas las noches. Atiende pacientes hasta las 7 u 8. Así que alguien entró en su consultorio, echó veneno a la cafetera, y luego se fue sin ser detectado. Peters asintió sombríamente. La puerta de la cirugía no estaba cerrada con llave. Cualquiera podría haber entrado por la tarde, añadió el complejo. Se fue sin previo aviso. ¿Se ha interrogado a la recepcionista? Llegó hace una hora. Jura que no preparó café ayer. Tenía prisa. Tenía cita con el dentista. Salió de la consulta en punto a las 5 sin hacer sus tareas habituales de cierre. Momento conveniente para el envenenador. En efecto, la señorita Marple consideró este desarrollo. El Dr. Pierce era el principal sospechoso del asesinato del Dr. Thornton. Ahora él mismo se convierte en víctima. Esto lo elimina de toda sospecha o representa una elaborada maniobra de distracción. Peters parecía exhausto. Se me ocurrió lo mismo. Quizás Pierce envenenó a Thornton. Luego fingió su propio envenenamiento para desviar la culpa. Bebió lo justo para parecer víctima sin causar daño permanente. O tal vez ambos hombres eran objetivos del mismo asesino. ¿Pero por qué? ¿Qué los conecta más allá de la rivalidad profesional? Esa señorita Marple es la pregunta que debemos responder. Ella solicitó permiso para hablar con Pierce. Peters dudó y luego aceptó. La señorita Marple entró en la sala de interrogatorios. Pierce levantó la vista. Su rostro reflejaba miedo residual mezclado con confusión. Doctora Pierce, soy Jane Marple. Soy amiga del agente Peters. Me ha pedido ayuda con ciertos aspectos de esta investigación. Pierce asintió débilmente. Lo que necesites. Quiero que atrapen a este loco. Cuéntame sobre tu relación con el Dr. Thornton. Pierce suspiró profundamente. Éramos rivales. Todo el mundo lo sabe. Llegué al pueblo hace 2 años. Joven, ambicioso, armado con técnicas modernas. Recibía pacientes de Geoffrey. A él le molestaba. Chocamos repetidamente. ¿Le deseabas la muerte? Pierce la miró directamente a los ojos. Deseaba que se jubilara. Deseaba que se volviera obsoleto. Deseaba que fuera irrelevante. Pero no deseaba que muriera. A pesar de nuestras diferencias, Geoffrey era un buen médico. Se preocupaba por sus pacientes. Eso importa más que la metodología moderna. Estudiaste química antes de medicina. Lo hice. 3 años de investigación bioquímica antes de entrar a la facultad de medicina. Quería comprender las enfermedades a nivel molecular. Así que tienes conocimiento sobre toxinas, alcaloides y compuestos que podrían ser letales. La voz de Pierce se endureció. Poseo conocimientos sobre compuestos curativos. Mi investigación se centró en aplicaciones terapéuticas. Nunca estudié venenos. La distinción parece bastante fina. La distinción es fundamental, señorita Marple. Sanar y dañar requieren mentalidades completamente diferentes. Me hice médico para salvar vidas, no para acabar con ellas. Sin embargo, alguien con sus antecedentes podría sintetizar fácilmente un alcaloide letal. Alguien con mi historial también podría fabricar una bomba, falsificar recetas o cometer innumerables crímenes. La capacidad no es sinónimo de intención. Buen punto. La señorita Marple cambió de tema. ¿Dónde estabas el lunes por la noche? La noche en que murió el Dr. Thornton. Visitas a domicilio. La señora Patterson necesitaba medicación para la artritis. El pequeño Tommy Harris tenía gripe. Al bebé Weston le estaban saliendo los dientes y tenía fiebre. Visité a 6 familias de entre 5 y 9 años. ¿Pueden estas familias verificar su presencia? Pierce extendió las manos con impotencia. Algunos sí. Otros quizá no recuerden la noche exacta. Hago visitas a domicilio varias noches a la semana. Las visitas se confunden. ¡Qué conveniente! No es conveniente, señorita Marple. Simplemente es la realidad de la medicina rural. Los pacientes necesitan atención en horarios irregulares. La proporciono sin llevar un registro detallado del tiempo. ¿Pasaste por la casa del Dr. Thornton esa noche? Sí, caminé por su barrio. Varios pacientes viven en Willow Lane. Puede que haya pasado por su casa.
No lo recuerdo específicamente. Los testigos te sitúan allí varias veces. Entonces los testigos tienen razón. Me opongo a que se aplique la interpretación siniestra al comportamiento rutinario. La señorita Marple cambió de dirección nuevamente. El doctor Thornton alguna vez se confesó contigo, mencionó tus preocupaciones, expresaste tus temores. Pierce pareció sorprendido. Apenas hablamos con cortesía. ¿Por qué confiaría en mí? Quizás cortesía profesional, de médico a médico. Pierce reflexionó. Ahora que lo mencionas, Geoffrey me contactó hace 3 semanas. De lo más inusual. Me preguntó si había notado algo extraño. Muertes inexplicables en pueblos vecinos. Pacientes que morían de aparente insuficiencia cardíaca sin antecedentes cardíacos. ¿Qué le dijiste? Dije que no había notado ningún patrón. Le pregunté por qué estaba preocupado. Se volvió evasivo. Dijo que probablemente no era nada, pero parecía genuinamente preocupado. Continué investigando el asunto. No conmigo. Se fue de repente. Supuse que sufría de paranoia. El estrés y la bebida le estaban afectando el juicio. O tal vez su juicio era acertado. Quizás reconoció un patrón que otros pasaron por alto. ¿Qué patrón? Una serie de asesinatos disfrazados de muertes naturales. Víctimas seleccionadas con cuidado, asesinadas metódicamente, por alguien con conocimientos médicos y acceso a recintos restringidos. Pierce se quedó muy quieto. ¿Crees que alguien ha estado asesinando gente en varias aldeas, creando una serie de homicidios sin detectar? Pienso que es una posibilidad que vale la pena investigar. ¿Y crees que esta persona mató a Geoffrey y luego me atacó a mí? Si ambos reconocían el patrón, si ambos representaban una amenaza para su libertad. Sí. Pierce se frotó la cara. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Quién lo haría? Alguien inteligente, alguien paciente, alguien que ve el asesinato como una solución a los problemas. La señorita Marple se puso de pie. Una pregunta más, doctor. Los sedantes que faltan en el gabinete cerrado del doctor Thornton, ¿sabía algo sobre ellos? Los ojos de Pierce se abrieron de par en par. ¿Cómo te enteraste de eso? Responda la pregunta, por favor. Cynthia Webb me lo comentó. Después de que Geoffrey la despidiera, estaba angustiada. Necesitaba hablar con alguien. Le preocupaba que Geoffrey se estuviera automedicando, posiblemente suicida. ¿Creíste en su teoría? Lo pensé plausible. Geoffrey estaba bajo una enorme presión. El suicidio parecía posible, aunque no probable. ¿Qué pasó con esos sedantes? No tengo ni idea. La señorita Marple abandonó la sala de interrogatorios. Encontró a Peters en el pasillo. El agente tenía un aspecto sombrío. Llegaron los resultados del laboratorio. Ambas víctimas fueron envenenadas con compuestos idénticos. El mismo alcaloide, el mismo método de administración. Las mismas dosis. Estamos ante un envenenador en serie. Peters asintió. Alguien que probablemente ya ha matado antes. Alguien que ahora ataca a cualquiera que se acerque a descubrir sus actividades. La expresión de la señorita Marple se tornó decidida. Entonces debemos asegurarnos de que me ataquen a mí. Hay que tender una trampa. Hay que ofrecer cebo. No puedes sugerir seriamente utilizarte a ti mismo como cebo. No sugiero nada, agente. Planteo una necesidad. Este asesino opera en las sombras. Debemos atraerlo a la luz. ¿Cómo? Asegurándome de que entiendan que estoy cerca de resolver este rompecabezas, que conozco su identidad, que planeo desenmascararlos pronto. Esto te pone en un tremendo peligro. Es preferible el peligro a permitir que un asesino continúe con su trabajo mortal. Peters intentó protestar aún más. La señorita Marple lo silenció con una mirada. Asegúrate de que corra la voz por el pueblo. Diles a todos que he identificado al asesino. Diles que tengo pruebas. Diles que pienso revelarlo todo mañana por la noche en la vicaría. Y si el asesino viene por ti, entonces estará listo para detenerlos, agente. Esto termina ahora. El martes por la tarde, la señorita Marple se aseguró de que sus intenciones se hicieran públicas. Visitó la tetería de High Street. Habló en voz alta sobre su investigación. Mencionó pruebas cruciales. No mencionó nombres, pero insinuó una revelación inminente. En cuestión de una hora todo el pueblo bullía de especulaciones. Se detuvo en la farmacia. Habló de las propiedades de los alcaloides con el señor Henderson. Hizo preguntas directas sobre quién había comprado suministros inusuales recientemente. Llamó a la señora Walsh. Le contó que habían localizado los diarios desaparecidos, que su contenido confirmaba plenamente sus sospechas. Visitó la iglesia.
Le dijo al vicario que celebraría una pequeña reunión en su casa mañana por la noche. Un asunto de suma importancia que requería privacidad y discreción. Al anochecer, todo el mundo sabía que la señorita Marple afirmaba haber resuelto el misterio. El asesino oiría estos rumores, comprendería la amenaza, se vería obligado a actuar. La señorita Marple regresó a la cabaña de Dorothy. Su amiga estaba frenética por la preocupación. Jan, esto es una locura. Te estás pintando una diana en la espalda. Ese es precisamente el punto, querida. ¿Y si el asesino viene esta noche? ¿Y si te envenenan antes de la revelación de mañana? Entonces el agente Peters los detendrá. Ha apostado agentes por todo el pueblo. Cualquiera que se acerque a esta cabaña será vigilado. Dorothy se retorció las manos. No puedo soportar la idea de que estés en peligro. La señorita Marple sonrió suavemente. Me he enfrentado al peligro antes que Dorothy. Lo volveré a enfrentar. El mal debe ser enfrentado, no acomodado. Ella se acomodó en su sillón con su tejido. La tarde transcurrió lentamente. Fuera de la cabaña se movían sombras. Peters y sus hombres vigilaban atentamente. No pasó nada. Llegó la medianoche y pasó. La señorita Marple finalmente se retiró al dormitorio de invitados. No durmió. Se sentó junto a la ventana. Observó la calle. Esperó. El amanecer llegó sin incidentes. El miércoles por la mañana recibió una visita inesperada. Eleanor Thornton apareció en la puerta con aspecto demacrado. Ella entró sin invitación. Señorita Marple debe detener esta investigación inmediatamente. ¿Por qué la señora Thornton? Eleanor caminaba de un lado a otro por el pequeño salón. Estás provocando problemas que es mejor no tocar. Geoffrey ha muerto. Que descanse. Que la aldea vuelva a la normalidad. La justicia importa más que la normalidad. Justicia. La justicia que existe para los muertos. Geoffrey se ha ido. Nada de lo que descubras lo traerá de vuelta. Pero podría prevenir muertes futuras. Eleanor dejó de caminar de un lado a otro. ¿Crees que alguien va a matar otra vez? Creo que alguien ya ha matado varias veces. Creo que seguirán haciéndolo si no los detienen. Su voz se redujo a un susurro. ¿Crees que lo asesiné? ¿Acaso tú? Eleanor se hundió en el sofá. Lo odiaba, señorita Marple. No voy a mentir al respecto. Nuestro matrimonio fue envenenado mucho antes de su muerte. Pero no lo maté. Quería el divorcio, no el asesinato. Heredaste 2000 libras. Dinero que desconocía. Geoffrey manejaba las finanzas en secreto. Descubrí la política solo después de su muerte. Mentiste sobre tu paradero. Porque admitir que consulté con un abogado especializado en divorcios me hacía parecer culpable. Entré en pánico. Me inventé la historia de Bud. Fue una tontería, pero no un delito. La señorita Marple la estudió atentamente. ¿Qué sabe usted sobre la investigación de Geoffrey, sobre muertes sospechosas? Eleanor pareció sobresaltada. ¿Qué investigación? Su esposo estaba investigando un patrón de asesinatos, muertes camufladas como insuficiencia cardíaca. Estaba reuniendo pruebas. Geoffrey nunca me mencionó ninguna investigación, pero luego no me dijo nada. Apenas hablamos esas últimas semanas. Parecía asustado. Eleanor reflexionó. Más agitado que asustado, distraído. Pasaba horas en su estudio con la puerta cerrada. Hacía llamadas telefónicas misteriosas. Quemaba papeles en la chimenea. ¿Qué papeles? No lo sé. Se negó a hablar de su trabajo. Dijo que era información confidencial de sus pacientes. Pruebas que temía que pudieran ser robadas. Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par. ¿Crees que el asesino entró en nuestra casa antes de que Geoffrey muriera? Registraron su estudio. Se llevaron documentos incriminatorios. Creo que es muy probable. Ella se puso de pie bruscamente. La llave de repuesto. ¿Qué llave de repuesto? Teníamos una llave de repuesto escondida debajo de una maceta, junto a la puerta de la cocina. Geoffrey insistió. En caso de emergencia, cualquiera que lo supiera podría entrar a la casa sin ser visto. ¿Quién sabía de esta llave? Eleanor contó con los dedos. Cynthia Webb, sin duda. Lo recuperó una vez cuando Geoffrey se quedó fuera. Margaret Henshaw probablemente. El Dr. Pierce podría. Robert, sin duda. Geoffrey puede que se lo haya comentado a otro. Así que varias personas tuvieron acceso a su casa. Al parecer sí. La señorita Marple absorbió esta información. Señora Thornton, necesito que sea completamente sincera. Amaba a su esposo a pesar de todo. La cara de Eleanor se arrugó. Lo hice una vez. Hace mucho tiempo. Antes de las decepciones y los fracasos.
Antes de la bebida y la ira. Geoffrey era brillante cuando nos casamos. Encantador. Lleno de ambición. En algún momento del camino se rindió. Dejó de luchar. Dejó que la vida lo venciera. Ella se secó los ojos. Lamenté la pérdida del hombre que era mucho antes de lamentar la pérdida del hombre en que se convirtió. Gracias por tu franqueza. Eleanor se movió hacia la puerta. Tenga cuidado, señorita Marple. Alguien en este pueblo es capaz de asesinar a sangre fría. No dudará en volver a matar si se siente amenazado. Cuento con ello, señora Thornton. Después de que Eleanor se fue, Dorothy salió de la cocina. ¿Crees en ella, Jane? Creo que su dolor es genuino. Si su inocencia es igualmente genuina, aún no lo sé. ¿Qué pasa esta noche? Esta noche nos reunimos en la vicaría. Presentamos nuestras conclusiones. Observamos atentamente las reacciones. ¿Y si el asesino no aparece? ¿O aparecerán, Dorothy? Los asesinos no pueden resistirse a asistir a su propio desenmascaramiento. La arrogancia que les permite matar exige que presencien la revelación de su astucia. Dorothy se estremeció. Espero que sepas lo que estás haciendo. Las agujas de la señorita Marple hacían clic constantemente. Yo también, querida. Yo también. La sala de estar de la vicaría brillaba con la luz de la lámpara. 8 personas se reunieron alrededor de la chimenea, mientras las sombras del atardecer se profundizaban. El agente Peters estaba cerca de la puerta. Su mano descansaba casualmente cerca de su porra. La señorita Marple estaba sentada en el centro. Su cesta de tejer reposaba a sus pies. Su expresión se mantuvo serena. Los demás se distribuyeron por la sala. Eleanor Thornton, junto a la ventana. El doctor Simon Pierce en la esquina. Cynthia Webb cerca de la estantería. Robert Thornton se recostaba en un sillón. Beatrice Aldrich se sentó en la banqueta del piano. Margaret Henshaw se sentó rígida en el sofá. El propio vicario se mostraba nervioso. Había aceptado ser anfitrión de esta reunión, pero claramente lamentaba la decisión. La señorita Marple observó al grupo reunido. Gracias a todos por venir. Sé que esto es inusual, pero un asesinato exige medidas inusuales. Robert habló primero. Afirmas saber quién mató a mi hermano. Afirmo entender lo que pasó, sí. La identidad del asesino se descubrirá mediante deducción lógica. Ella recogió su labor de punto. Las agujas comenzaron su ritmo habitual. El doctor Geoffrey Thornton fue asesinado el lunes por la noche por alguien que entró en su casa usando la llave de repuesto escondida junto a la puerta de la cocina. Esta persona poseía amplios conocimientos de química. Sintetizó un alcaloide letal, lo mezcló con dimetilsulfóxido y lo aplicó al pomo de latón de la puerta de su estudio. La habitación estaba en silencio. El doctor Thornton se levantó el martes por la mañana, fue a su estudio todavía en bata, agarró el pomo de la puerta. El veneno se absorbió por la piel en segundos, entró en el estudio, cerró la puerta desde dentro, como era su costumbre, se sentó en su escritorio. En cuestión de minutos, el alcaloide le llegó al corazón. Murió sin poder pedir ayuda, incapaz de moverse, consciente hasta el final. Cynthia emitió un pequeño sonido de angustia. La puerta cerrada no formaba parte del plan del asesinato. Era simplemente la rutina del doctor Thornton. El asesino no pudo haberlo previsto. Pero les fue útil. Hizo que la muerte pareciera aún más natural. Peter se inclinó hacia adelante. ¿Cómo determinaste todo esto? La gota en el pomo de la puerta dio la primera pista. Margaret Henshaw la notó, la limpió. El análisis químico confirmó que contenía el compuesto letal. El asesino había sido descuidado. Dejó evidencia física. Las agujas de la señorita Marple nunca dejaron de moverse. La segunda pista fue la investigación del doctor Thornton. Había descubierto un patrón. Muertes similares en pueblos vecinos, siempre con aparente insuficiencia cardíaca, siempre personas de cierta edad y posición social. Empezó a investigar, tomó notas, recopiló pruebas. Robert interrumpió. ¿Dónde está esta evidencia? Busqué en su estudio. No encontré nada. Porque el asesino lo robó. Entraron a la casa, se llevaron diarios, se llevaron documentos, destruyeron cualquier cosa incriminatoria. ¿Cuándo? Probablemente semanas antes del asesinato, el doctor Thornton se percató del robo. Se volvió paranoico. Le confesó a su hermano que alguien lo quería muerto. Simon Pierce habló. ¿Por qué me atacaron después? No sabía nada de la investigación de Geoffrey. La señorita Marple se volvió hacia él. Sabías más de lo que creías, doctor. Geoffrey te contactó hace 3 semanas.
Le preguntó sobre muertes sospechosas. Desestimaste sus preocupaciones, pero él había sembrado una semilla. Puede que hayas recordado algo. Has establecido conexiones. El asesino no podía arriesgarse. La voz de Beatriz resonó bruscamente en la habitación. Dejen de darle vueltas a la revelación. ¿Quién es el asesino? La señorita Marple dejó su labor de tejer. El asesino es alguien que se beneficia de la muerte, que elimina obstáculos mediante una planificación cuidadosa, que comprende que el asesinato puede parecer misericordioso cuando se disfraza adecuadamente. Ella miró directamente a Cynthia Webb. Mataste al Dr. Thornton, intentaste matar al Dr. Pierce, y has matado al menos a otras 4 personas en pueblos vecinos en los últimos 2 años. Cynthia permaneció completamente quieta. Eso es absurdo. ¿De verdad? Trabajaste como enfermera del Dr. Thornton durante 7 años. Tenías acceso a su casa, a sus llaves, a sus rutinas. Estudiaste química antes de ser enfermera. Tu experiencia incluye investigación farmacéutica. La voz de Cynthia se mantuvo tranquila. Miles de enfermeras tienen formación en química. Eso no prueba nada. Cierto, pero también descubriste algo que lo cambió todo. Te enteraste de que el Dr. Thornton cometió un error catastrófico hace años. Diagnosticó mal a un paciente. Le recetó la medicación equivocada. El paciente murió. Lo encubrió. ¿Cómo sabes esto? Porque lo chantajeaste. Ahí fueron a parar las 500 libras. Exigiste un pago por tu silencio. Amenazaste con exponerlo ante la junta médica, con destruir lo que quedaba de su carrera. Cynthia se puso de pie lentamente. Estás inventando historias. ¿Soy yo? Los sedantes desaparecidos cuentan otra historia. No los robaste porque el Dr. Thornton fuera suicida. Los robaste porque contienen compuestos útiles para crear alcaloides. Sintetizaste el veneno en tu propia casa. Usaste equipo de tu formación farmacéutica. Peter se acercó a Cynthia. La señorita Marple continuó sin descanso. El Dr. Thornton te despidió. Te cortó los ingresos. Te quitó el acceso a su consultorio. Ya no podías extorsionarlo. Así que decidiste matarlo. Cobrar el dinero del seguro que sabías que existía. Y luego desaparecer antes de que nadie sospechara. Cynthia se rió. No soy beneficiario de ninguna póliza de seguro. Eleanor sí. No, pero falsificaste documentos, haciéndote cobeneficiario. Convenciste al Dr. Thornton de firmar documentos que nunca leyó con atención. La compañía de seguros descubrió la falsificación ayer. Contacté al agente Peters esta mañana. Peters asintió en señal de confirmación. La habitación estalló. La compostura de Cynthia se hizo añicos. Su rostro se contorsionó de rabia. Geoffrey era un borracho incompetente que mataba pacientes por negligencia. Merecía morir. Todos merecían morir. Cada médico que les falló a sus pacientes. Cada médico que encubrió errores. Cada médico que priorizó la reputación sobre la verdad. Así que te designaste a ti mismo juez y verdugo. Alguien tenía que hacerlo. La Junta Médica protege a sus miembros. Los tribunales favorecen a los médicos. Nadie los responsabiliza. Yo hice justicia. Usted proporcionó el asesinato. Cynthia metió la mano en su bolso. Peter se lanzó hacia adelante. Demasiado tarde. Sacó un frasquito, lo destapó, se echó el contenido por la garganta. El mismo compuesto alcaloide, el mismo veneno que había usado con otros. Peters la agarró. El frasco vacío cayó al suelo. Cynthia sonrió. Nunca me condenarás. Elegí mi propio final. Sus piernas se doblaron. Peters la bajó a la alfombra. El Dr. Pierce se apresuró a acercarse. Le tomó el pulso, intentó desesperadamente provocarle el vómito. En cuestión de minutos Cynthia Webb estaba muerta. La habitación se disolvió en el caos. La señorita Marple permaneció sentada en silencio. Su labor de punto yacía olvidada en su regazo. Había resuelto el rompecabezas. Había identificado al asesino, pero la victoria le pareció hueca. La justicia fue engañada por el suicidio. El veneno que había matado a tantos había cobrado su última víctima. Peters miró a la señorita Marple con algo parecido al asombro. ¿Cómo lo supiste? El patrón, señorita Marple, siempre el mismo. Cynthia trabajó en hospitales de 3 pueblos diferentes antes de venir aquí. En cada pueblo se produjeron muertes cardíacas inexplicables. Cada muerte benefició a Cynthia de pequeñas maneras. Se abrió un puesto, se marchó una rival, se resolvió un problema. Ella recogió su tejido. Los asesinos en serie rara vez se detienen. Refinan sus métodos, se vuelven más audaces.
Cynthia había perfeccionado el asesinato. Lo había hecho indetectable. Habría continuado indefinidamente. Hasta que la detuviste. Hasta que su propia arrogancia la detuvo. No pudo resistirse a guardar trofeos. Encontré los diarios perdidos de la doctora Thornton, escondidos en su cabaña esta tarde. Los había anotado. Añadió sus propias observaciones sobre asesinatos con éxito. Los diarios proporcionarán evidencia de al menos 6 asesinatos. Peters meneó la cabeza con incredulidad. Una enfermera. Alguien que juró curar. Alguien que decidió que sanar era menos satisfactorio que hacer daño. Algunas personas simplemente están mal conectadas. Agente. Ningún entrenamiento ni ética puede corregir la oscuridad fundamental. El cuerpo fue retirado. Los testigos dieron declaraciones. La vicaría se vació poco a poco. La señorita Marple permaneció allí hasta que solo quedaron Dorothy y el vicario. Jane está acabada, Jane. La señorita Marple asintió. Por ahora. Pero el mal siempre encuentra nuevos caminos, nuevos métodos, nuevas víctimas. Solo podemos permanecer vigilantes, prestar atención a los patrones, confiar en nuestros instintos sobre la naturaleza humana. Ella recogió sus pertenencias, y quizás recuerden la gota en el pomo de la puerta. Pequeña y fácil de pasar por alto. Contuvo la verdad todo el tiempo. Solo necesitamos el coraje de examinar lo que otros ignoran. El jueves por la mañana trajo lluvia que limpió el pueblo. Al mediodía el escándalo se extendió más allá de los límites del pueblo. Los periódicos enviaron reporteros. La noticia fue noticia en 3 condados. Una enfermera se convirtió en asesina en serie. 6 víctimas confirmadas. Veneno administrado con precisión clínica. El agente Peters trabajó incansablemente documentando todo. Los diarios que Cynthia llevaba proporcionaban pruebas contundentes. Registraba cada asesinato con objetividad científica. Listaba a las víctimas por nombre, describió los síntomas, anotaba la hora de la muerte, evaluaba la eficacia de diferentes dosis. Parecía un trabajo de investigación, frío, metódico, desprovisto de emoción humana. Entre las víctimas se encontraban 2 médicos de edad avanzada que habían desestimado sus solicitudes de empleo, un administrador de hospital que la había reprendido por infracciones de procedimiento, un farmacéutico que cuestionó su compra de compuestos inusuales, y el doctor Thornton, quien la había despedido y amenazado sus ingresos. Cada muerte había sido cuidadosamente planeada, ejecutada sin vacilación, disimulada como una insuficiencia cardíaca natural. Solo el doctor Pierce sobrevivió. Su juventud y su rápida respuesta a los síntomas lo salvaron. El tratamiento hospitalario eliminó la mayor parte del veneno antes de que se produjeran daños permanentes. Se recuperó físicamente en cuestión de días. Las cicatrices psicológicas tardarían más. La señorita Marple lo visitó el viernes por la tarde en su consultorio. Parecía exhausto pero agradecido. «Me salvaste la vida, señorita Marple. Si no hubieras identificado a Cynthia cuando lo hiciste, lo habría intentado de nuevo. Finalmente lo logró. Solo observé patrones, doctor. Conecté piezas que otros no habían ensamblado. Palabras humildes para un trabajo extraordinario. ¿Cómo supiste que debías registrar su cabaña?» Su reacción durante nuestra reunión en la vicaría. No mostró sorpresa cuando mencioné el compuesto alcaloide. Ninguna curiosidad por los detalles químicos. Solo alguien que ya estuviera familiarizado con el veneno habría respondido con tanta calma y aceptación. Pierce sirvió el té con manos todavía temblorosas. Confié plenamente en ella. Me asistía en las cirugías. Preparaba medicamentos. Tenía acceso a todo. Podría haberme envenenado una docena de veces. Pero eligió un método que parecía una tragedia fortuita. Tu muerte habría parecido una cruel ironía. El joven médico que reemplazó a Thornton murió de la misma manera. Nadie habría sospechado de asesinato. El pueblo habría asumido que se debía a un suministro de agua contaminada, a una fuga de gas o a algún factor ambiental. Habrían buscado explicaciones naturales. Precisamente, Cynthia comprendía la psicología humana. Nos resistimos a creer en el mal deliberado. Preferimos los accidentes y la desgracia a las malas intenciones. La señorita Marple bebió un sorbo de té. Reconstruirás tu consultorio. Gánate la confianza que ella dañó con sus crímenes. Pierce asintió lentamente. Geoffrey se lo merece. No era perfecto, pero le importaba la medicina, los pacientes. Cynthia asesinó a alguien más que su cuerpo. Asesinó su reputación por asociación. Entonces restáuralo. Habla con sinceridad sobre su dedicación, sobre sus genuinos esfuerzos por ayudar a la gente a pesar de sus defectos. Yo debo.
Eleanor Thornton abandonó el pueblo el sábado por la mañana. Vendió la casa para pagar deudas. Solo conservó sus pertenencias. El dinero del seguro fue para los acreedores. La señorita Marple la encontró en la estación de tren. Eleanor vestía ropa de viaje. Su rostro reflejaba cansancio, pero también alivio. Voy a ver a mi hermana en Bath. Esta vez es la visita de verdad. Necesito distanciarme de este lugar, de los recuerdos. Eso parece sensato. Eleanor vaciló. Le debo una disculpa, señorita Marple. Me molestó su investigación. Temía que revelara mis secretos, mi infelicidad, mis planes de divorcio. Te protegiste. Un instinto natural. También te debo las gracias. Encontraste al asesino de Geoffrey. Le hiciste justicia, aunque no pueda apreciarla. Ella recogió su maleta. Conocías bien a Cynthia. Solo como asistente de Geoffrey. Parecía dedicada, eficiente. Nunca sospeché la oscuridad que se escondía tras su fachada profesional. Pocos lo hacen. Los monstruos rara vez anuncian su naturaleza. Sonó el silbato del tren. Eleanor subió rápidamente. Miró hacia atrás una vez por la ventana. Entonces el tren arrancó, llevándola hacia el futuro que la aguardaba. La señorita Marple regresó caminando por el pueblo. Las tiendas abrían. La gente seguía con su rutina habitual. La vida continuaba a pesar de la tragedia. Se detuvo en la cabaña de Margaret Henshaw. La ama de llaves la saludó calurosamente. Señorita Marple, pase, esperaba verla. Se sentaron con té y galletas. Margaret parecía más saludable. La expresión angustiada se había desvanecido. Ya puedo dormir, sabiendo la verdad. Sabiendo que el doctor Thornton no murió solo por causas naturales, sino que fue asesinado. Suena extraño, pero el asesinato da menos miedo que una muerte fortuita. El asesinato tiene una razón detrás, aunque sea retorcida. Una muerte aleatoria no ofrece ninguna explicación. Exactamente. Y saber que noté la gota, que mi observación ayudó a resolver el caso, le da sentido a esa horrible mañana. Tu atención al detalle fue crucial, Margaret. Sin tu aguda vista, el veneno tal vez nunca se hubiera identificado. Margaret sonrió levemente. ¿Se quedará usted en el pueblo, señorita Marple? Unos días más. Dorothy ha disfrutado de mi compañía, y confieso que me gusta este lugar a pesar de los horrores recientes. El pueblo necesita tiempo para sanar. Todos los pueblos lo hacen después de la violencia. Pero la gente es resiliente, se adapta. Perdona, sigue adelante. Ella terminó su té. Pronto encontrarás un nuevo empleo. De hecho, el doctor Pierce me ha ofrecido un puesto, limpiar su consultorio y gestionar su agenda de citas. Dice que necesita a alguien de confianza, alguien observador. Una excelente elección por su parte. Robert Thornton se puso sobrio después de resolverse el asesinato de su hermano. Dejó de beber, asistió a terapia de duelo, empezó a reconstruir su bufete de abogados. La señorita Marple lo encontró el domingo por la tarde en el cementerio. Estaba colocando flores en la tumba de Geoffrey. Él levantó la mirada cuando ella se acercó. Señorita Marple, quería agradecerle por descubrir la verdad, por no dejar que la muerte de Geoffrey se convirtiera en otro misterio sin resolver. Tu hermano merecía justicia. Robert arregló las flores cuidadosamente. Fui un hermano terrible, envidioso de su éxito, resentido por sus ventajas. Desperdicié años bebiendo y quejándome en lugar de construir mi propia vida. La culpa ya no sirve. Honra su memoria cambiando tu comportamiento. Tengo la intención de hacerlo. Geoffrey pudo haber tenido defectos, pero lo intentó. Trabajó duro. Se preocupó por sus pacientes. Planeo hacer lo mismo. Trabajar duro. Preocuparme por mis clientes. Construir algo significativo. Eso le agradaría. Robert se puso de pie. ¿Conocías a Cynthia mucho antes de los asesinatos? No la conocí hasta esta semana. Pero reconocí su tipo. Resentida. Con derecho a todo. Convencida de que el mundo le debía reconocimiento. Estas personas se vuelven peligrosas cuando las circunstancias frustran sus ambiciones. Ella parecía tan normal. Los más peligrosos suelen hacerlo. Beatriz Aldrich sorprendió a todos al asistir a una reunión del pueblo el jueves por la noche. Ella no había participado en actividades comunitarias desde la muerte de Timothy. Ella permaneció de pie frente a los residentes reunidos, luciendo frágil pero decidida. Le debo una disculpa a este pueblo. Culpé a Geoffrey Thornton de la muerte de mi hijo. Le arruiné la vida con mis acusaciones. Pero la investigación de la señorita Marple
Reveló la verdad. Geoffrey no era incompetente. No mató a Timothy por negligencia. La meningitis se propaga con una velocidad aterradora. Ningún médico podría haber salvado a mi hijo. Su voz se quebró. Desperdicié 5 años en odio, en fantasías de venganza, en hacer sufrir a Geoffrey. Ahora está muerto, asesinado por alguien cuya maldad eclipsa cualquier error que haya cometido. No puedo reparar el dolor que causé, pero puedo reconocer públicamente mi error. La habitación estaba en silencio. Beatriz se secó los ojos. Timothy se avergonzaría de lo que me convertí. Él era bondadoso, indulgente, generoso. Yo me volví amargado, cruel, implacable. A partir de hoy, elijo algo diferente. Honraré a Timothy con bondad, no con odio. Los aplausos comenzaron lentamente y luego fueron aumentando. Beatriz se regresó a su asiento luciendo algo más liviana. La señorita Marple observaba desde la última fila. La redención adoptó muchas formas. A veces surgió de la tragedia. 10 días después de la muerte de Cynthia Webb, la señorita Marple se preparó para abandonar el pueblo. Dorothy empacó una cesta con provisiones para el viaje. Te extrañaré muchísimo, Jane. Estas semanas han sido terribles, pero también maravillosas. Tenerte aquí, resolviendo misterios juntas, como cuando éramos niñas. La señorita Marple sonrió. No resolvíamos ningún misterio como niñas, Dorothy. Solo especulábamos descontroladamente sobre los chismes del pueblo. Me sentí como si estuviera resolviendo misterios. Se sentaron juntos una última mañana tomando té. La lluvia primaveral había cesado. El sol se abría paso entre las nubes. Los pájaros cantaban en el jardín. Dorothy habló en voz baja. ¿Crees que Cynthia nació malvada? ¿O algo la hizo así? La señorita Marple consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que las personas nacen con temperamentos. Algunas tienden a la empatía, otras al egoísmo, pero las decisiones determinan el carácter. Cynthia eligió repetidamente hacer daño en lugar de sanar. Eligió la venganza antes que el perdón. Eligió el asesinato antes que la compasión. Pero debió haber sufrido de alguna manera. Experimentó un dolor que la retorció. Quizás, la mayoría de los asesinos construyen justificaciones elaboradas. Se presentan como víctimas, como defensores de la justicia, como instrumentos de corrección necesaria. Cynthia se convenció de que los médicos incompetentes merecían la muerte, de que les había hecho un favor al eliminarlos. Ella realmente creía eso. Sospecho que lo creía cuando le convenía. Pero, en el fondo, mataba porque matar le daba poder, control, un sentido de superioridad. No estaba corrigiendo errores, estaba alimentando su propia oscuridad. Dorothy tembló a pesar de la cálida habitación. ¿Cómo podemos reconocer a esas personas antes de que actúen? A menudo no podemos. Dominan el disfraz. Presentan caras falsas. Funcionan con normalidad en la sociedad. Pero los patrones emergen para quienes observan con atención. Falta de empatía genuina. Resentimiento ante los desaires percibidos. Obsesión por la justicia que en realidad significa ventaja personal. Placer en el sufrimiento ajeno disfrazado de satisfacción moral. La señorita Marple dejó su taza. La mejor defensa es la atención. Observa las inconsistencias. Cuestiona las explicaciones fáciles. Confía en tu instinto cuando algo te parezca mal. La mayoría de las maldades triunfan porque las personas buenas ignoran las señales de advertencia. Nunca ignores las señales de advertencia. Aprendí a no hacerlo. Hace muchos años en mi propio pueblo surgió una situación similar. Ignoré las preocupaciones. Justifiqué las rarezas. Una persona murió porque preferí la comodidad a la confrontación. Juré no volver a cometer ese error. Dorothy se acercó y le apretó la mano. Habéis salvado vidas gracias a esa promesa. Quizás, o quizás, simplemente satisfago mi propia necesidad de orden, de comprensión, de asegurar que el mal no pase desapercibido. Se sentaron en un cómodo silencio. Finalmente Dorothy habló de nuevo. El pueblo se recuperará. El Dr. Pierce ya está ganando pacientes. Una familia joven ha comprado la casa de Eleanor. Incluso Beatriz se está reincorporando a la vida comunitaria. La vida continúa. La vida siempre continúa. Esa es a la vez su tragedia y su consuelo. No podemos detener el mundo para que procese cada horror. Debemos avanzar, sanar gradualmente, llevar las cicatrices, pero no dejar que nos definan. ¿Y tú, Jane? ¿Cómo procesas estos horrores? La señorita Marple recogió su labor de punto.
Tejo. Observo. Me recuerdo que por cada Cynthia Webb que destruye vidas, hay docenas de Margaret Henshaws que se fijan en los detalles, cientos de Dres, Pierce dedicándose a sanar, miles de personas comunes que eligen la bondad a diario. Las agujas hacían clic rítmicamente. El mal es poderoso, pero no predominante. Capta la atención mediante su violencia dramática, pero la bondad silenciosa es mucho más común, mucho más influyente. Simplemente la notamos menos porque no impacta ni horroriza. Tienes tanta fe en la humanidad. No es exactamente fe, es evidencia. He vivido lo suficiente para observar patrones. Y el patrón es claro. La mayoría de la gente, la mayor parte del tiempo, elige la decencia, elige la compasión, elige el amor sobre el odio. Ella hizo una pausa en su tejido. Cynthia fue una aberración, una desviación de la norma. Será recordada como un monstruo. Pero quienes la detuvieron, quienes resolvieron el misterio, quienes apoyaron a las víctimas, quienes eligieron perdonar y seguir adelante, representan la verdadera naturaleza de la humanidad. Dorothy se secó las lágrimas de los ojos. Desearía que todo el mundo pudiera oírte decir eso. Todos ya lo saben en el fondo de su corazón. Simplemente lo olvidan en los momentos difíciles. Mi función es simplemente recordarles. Señalarles lo que ya intuyen, pero de lo que dudan. La mañana pasó demasiado rápido. Un coche alquilado llegó al mediodía. La señorita Marple recogió sus pertenencias. Se despidió de Dorothy con la promesa de escribirle semanalmente. Se detuvo en el cementerio una última vez. La tumba del Dr. Thornton se había asentado. La hierba fresca brotaba alrededor de la lápida. Las flores primaverales que Dorothy había plantado florecían alegremente. La señorita Marple permaneció en silencio. Pensó en el potencial desperdiciado, en las vidas truncadas por el mal, en la terrible fragilidad de la existencia. Pero también pensó en la justicia impartida, en la verdad revelada, en un asesino detenido antes de que murieran más inocentes. El equilibrio no era perfecto. El Dr. Thornton seguía muerto. Cynthia había escapado al juicio y al castigo. Las familias sufrieron un dolor innecesario. Pero el patrón se rompió. Los asesinatos cesarían. Las futuras víctimas potenciales vivirían. Eso tenía que ser suficiente. Ella caminó de regreso a través del pueblo hacia el auto que la esperaba. Los niños jugaban en el césped. Los comerciantes barrían las entradas. Los vecinos charlaban tras las vallas de los jardines. Vida normal, preciosa y mundana. La señorita Marple subió al coche. Mientras se alejaba, miró hacia atrás una última vez. El pueblo se perdía en la distancia. La luz del sol se reflejaba en las ventanas. Salía humo de las chimeneas. Todo parecía tranquilo. Pero ella sabía la verdad debajo de la superficie. Sabía que el mal siempre acechaba entre los inocentes. Que la vigilancia seguía siendo necesaria. Que la atención, el coraje y la disposición para afrontar las verdades desagradables constituían la única defensa real contra la oscuridad. Ella se acomodó en su asiento. La gota en el pomo de la puerta me había parecido insignificante. Un pequeño detalle que se podía pasar por alto fácilmente. Sin embargo, contenía la respuesta a todo. La vida era así. Reflexionó. Las pistas cruciales parecían pequeñas, sin importancia, inadvertidas. Solo quienes prestaban atención, quienes observaban con atención, quienes confiaban en sus observaciones antes que en suposiciones cómodas, solo ellos podían reconocer la verdad oculta en los pequeños detalles. El coche la llevó hacia su casa. Tras ella, el pueblo volvió a su ritmo, sanando lentamente, construyendo nuevos recuerdos sobre los dolorosos, eligiendo creer en la primavera después del invierno. La señorita Marple abrió su cesta de tejer. Las agujas comenzaron su baile familiar. Regresaría a su pueblo, a sus propias rutinas, a sus propias observaciones de la naturaleza humana en toda su complejidad. Y si el mal volviera a cruzarse en su camino, ella estaría preparada. Porque alguien tenía que prestar atención. Alguien tenía que notar las gotas en los pomos de las puertas. Alguien tenía que hacer preguntas incómodas y buscar verdades difíciles. Ese alguien era ella. El sol primaveral calentaba su rostro a través de la ventana. Ella sonrió levemente y continuó tejiendo. La vida continuó. Tanto el bien como el mal existían. La lucha entre ellos nunca terminó. Pero hoy la bondad había obtenido una pequeña victoria. Hoy se hizo justicia. Hoy los inocentes podrán descansar más tranquilos. Eso fue suficiente. Eso siempre sería suficiente. El fin.